y amén. Bueno, vamos a ir a dos pasajes bíblicos en esta mañana. Les invito a que abran su Biblia ya en la carta a los Efesios 6, versículo 18. Efesios 6, 18. Y luego vamos a abrir nuestra Biblia ya en Colosenses 4, 2. Vamos a tomar por ahora estos dos pasajes bíblicos como base de lo que voy a empezar a enseñar en este mes que se llama el mes de la oración, del clamor, el mes de la oración. Bien, entonces vamos a mirar estos dos pasajes bíblicos. Dice Efesios 6, 18, dice así, diga, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Vamos a volver a mirar este pasaje bíblico. Dice, ¿qué dice el apóstol Pablo? Dice que tenemos que orar ¿cuánto tiempo? En todo tiempo. Entonces tenga en cuenta esa palabra en todo tiempo, es muy importante que no la olvidemos. Dice orando en todo tiempo. Ahora, ya tenemos el tiempo. ¿En qué momento? Ahora, ¿cómo debe ser la oración? Dice con toda oración y súplica. Con toda oración y súplica. ¿Y qué más dice? Y velando en ello con toda ¿qué? Perseverancia. O sea, tenemos que estar orando 24/7. Y súplica por todos los santos, quiere decir por las personas que ya son salvas. Tenemos que orar por la gente de la iglesia. ¿Entiende eso? Entonces vamos a mirar que hay unos elementos importantes en la oración que Pablo menciona acá. Elemento número uno, orar en todo tiempo. Número dos, tenemos que orar toda oración y súplica. Ahora les voy a explicar qué significa esas dos palabras. Número tres, tenemos que velar siempre, la oración debe ser el elemento o lo más importante que todo cristiano debe estar haciendo. Eso debe ser lo más importante que todo cristiano debe estar haciendo. Y la otro elemento es la perseverancia. ¿Cuántos saben que orar no es muy popular? ¿Sí o no? A veces no, las reuniones de oración en las iglesias son las menos concurridas. ¿Sabía usted? Son las menos concurridas, entonces siempre hay como una especie de veto, como de velo que hay sobre la oración, pero ese velo, ese veto, ese tabú que se coloca sobre la oración aún dentro de nosotros mismos como cristianos lo ha colocado el mismo diablo. Dese cuenta que el diablo es muy sagaz, porque el diablo sabe que si usted entiende el significado de la oración y una vida de oración, pues el diablo tiene que salir perdido, ¿sí me entiende? Entonces el diablo es muy sagaz, es demasiado sagaz y esto es una de las partes más dormidas que hay en la iglesia actual. Se dice que son muy pocos los cristianos que tienen una vida de oración, en realidad está más entregado a los afanes de la vida, al ajetreo del diario vivir que a la misma oración. Pero si uno mira la historia, mis amados hermanos, si uno mira la Biblia, los mayores milagros, los mayores avivamientos tuvieron como catalizador o iniciador un tiempo de oración. Es impresionante eso. Entonces por eso, vamos a Colosenses capítulo 4 versículo 2, que dice Colosenses 4, 2, dice perseverad en la oración. ¿Qué tiene que hacerse? Perseverad en la oración, ¿cierto? Velando en ella con acción de gracias. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Ahora, voy a leer esta parte, me pareció muy bonita en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice, dedíquense a la oración con una mente alerta y un corazón agradecido. ¿Cómo es que dice apóstol Pablo? Dedíquense a la oración con una mente alerta y un corazón agradecido. Amén. Entonces, este tema es muy bonito, es muy hermoso, no solamente por lo bello, sino por lo poderoso, Hay un autor, un escritor un norteamericano que escribió esto, dijo, la oración es sin lugar a dudas la actividad suprema del alma del ser humano. O sea, lo más importante, lo más supremo que puede hacer un cristiano es la oración. Es impresionante, me llamó la atención. Y dice, el hombre llega a lo máximo cuando se encuentra de rodillas frente a frente con Dios. O sea, está diciendo, la única forma en que un cristiano puede desarrollar completamente su potencial es cuando se arrodilla frente a frente delante de Dios.
Me llamó mucho la atención eso. Ahora, este mismo autor, otro autor llamado Oswald Sanders, dijo una vez en relación a la oración, dijo, no hay ejercicio espiritual que sea tal mezcla de complejidad y simpleza. Fíjalo cómo lo muestra él. La oración o el ejercicio que debemos hacer los cristianos contiene unos ingredientes de simpleza, pero a la vez unos ingredientes de complejidad. Dice el autor, es la manera más sencilla de hablar, ¿cierto?, que los labios de un bebé puedan emitir. O sea, es tan fácil de hablar como cuando un bebé empieza a balbucear. ¿Cuál es la primera palabra que regularmente uno escucha a los bebés? Gu, 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 ¿cierto? Uno dice gu y luego empieza ma, y luego pa, ¿cierto? Entonces, es tan sencillo como un balbuceo de un bebé. Pero escuche bien esto, es el esfuerzo más sublime que llega al majestuoso en los cielos. Es tan apropiado que para el antiguo filósofo como para el niño más pequeño. Pero escuche esto, me llamó especialmente la atención. Dice, la oración es la exclamación de un momento y la actitud de toda una vida. O sea, usted puede orar en un momento, pero por ese momento usted puede transformar toda su vida. Dice el autor, es una expresión, ¿cierto?, del resto de la fe, de la lucha de la misma fe. Es una agonía y un éxtasis. Es sumiso y sin embargo insistente. La oración en un momento se aferra a Dios y ata al diablo. En un momento puede atar al diablo, o sea, con una oración pequeña usted puede atar al diablo. Se puede enfocar en un solo objetivo y puede deambular por todo el mundo. Puede ser una vil confesión y una absorta adoración. Inviste al hombre insignificante de una especie de omnipotencia. O sea, la persona más sencilla que ora se convierte en una persona omnipotente en el momento de la oración. Y eso es lo que el diablo quiere apagar en la mente de la gente. Porque nosotros soslayamos mucho los tiempos de oración. Incluso yo estoy convencido que si le pregunto a usted y usted sinceramente me responde, ¿usted tiene tiempo de oración? Muchos de ustedes van a decir en realidad, pastor, yo sé que la oración es muy importante. He aprendido bíblicamente y he visto ejemplos bíblicos de que la oración es poderosa, pero en realidad no la practico. No tengo como costumbre practicarla. Entonces ahí ya encontramos una persona que sabe del poder de Dios, pero que no está caminando en el poder de Dios. ¿Por qué? Porque no ha empleado esta herramienta de contacto de la oración. Es decir, la esencia, mi amado hermano, de la oración es simplemente hablar con Dios. No tiene mayor cosa. O sea, usted puede ver todos estos libros que yo le muestro. Todos estos libros, y hay cientos de libros, prácticamente cada autor que usted conoce en las librerías tiene un libro que tiene que ver con oración. Prácticamente tiene que ver con oración. Y usted va a encontrar que todos tienen un común denominador. ¿Qué es orar? Simplemente es hablar con Dios. Es hablar con Dios como usted lo haría con un querido amigo, como lo haría con su mejor amigo o su mejor amiga, ¿cierto? Cuando usted y yo hablamos con nuestros mejores amigos, lo hacemos sin pretensiones, lo hacemos sin ligerezas, pero dice, sin embargo, muchos creyentes tienen problemas con la actitud hacia la oración. ¿Por qué razón muchos creyentes tienen problemas hacia la oración? Respuesta. La respuesta está, mi amado hermano, a que la comunión con Dios es vital. O sea, ¿quién sabe que la comunión con usted, de nosotros con Dios es vital? El diablo la sabe. Y es algo que me llama especialmente la atención porque ¿cuántos creen en las promesas de Dios? ¿Cuántos creen en las promesas de Dios? ¿Usted cree en las promesas de Dios? Pues yo no le creo que usted crea en las promesas de Dios. Porque si usted y yo creyéramos fielmente en las promesas de Dios, pues estaríamos caminando todos en lo sobrenatural. Pero el diablo sí cree en las promesas de Dios y por eso trata de confundirnos. Por eso el diablo trata de muchas maneras de hacer que usted no ore. Por eso el diablo nos llena de tantas tareas en el día, de tantos oficios, de tantas cosas que finalmente decimos, no tengo tiempo de orar porque tengo que madrugar, porque tengo que llegar, porque hay trancones en la ciudad, porque tengo que coger el bus temprano, porque tengo que salir tarde y cuando llego a la casa, ¿cómo llego? Cansado, de tal manera que el diablo te vende la idea, no, estás cansado, descansa y mañana oras. Porque el diablo sabe, mi amado hermano, el diablo sabe mejor que tú y yo
que la comunión con Dios es vital y se establece a través de un punto de contacto llamado la oración. Miren, hermanos, la oración es tan efectiva para el cumplimiento del plan de Dios que el enemigo intenta continuamente introducir errores en nuestro entendimiento y compromiso hacia la oración. Él va a hacer todo lo posible por confundirnos. Él va a hacer todo lo posible por hacer que tú ores y como que no veas la respuesta. Y entonces llegas a una conclusión que dice, pero ¿para qué oro si no hay ninguna respuesta? Ese es el patrón del diablo. Recordemos que el diablo se le conoce como el engañador. Se le conoce como el padre de la mentira. Por eso, mi amado hermano, para muchos cristianos, la oración ha sido reemplazada por acciones, por cosas, ¿cierto? Por ejemplo, la función, cuando hacemos ajetreos, cuando estamos tanto en ajetreo, eso desplaza la comunicación con Dios. Para otros, por ejemplo, uno ve que hay por lo menos cuatro formas en que los cristianos interpretan la oración. Para unos, la oración se convierte en un esfuerzo simplemente superficial. Entonces, cuando le dicen a uno ore, eso es como una carga terrible. No, vamos a orar. ¡Ay, no, bueno, ore! Entonces, para algunos, la oración simplemente es como un esfuerzo superficial. Se convierte en una carga, mi amado hermano. Entonces, hay como una especie de ambiente que se empieza a crear, ¿cierto? Como de irreverencia, como de respeto, ¿cierto? Y hay algunos que creen que la oración se diseñó simplemente para exigirle cosas a Dios. Y entonces imagínese usted el cuadro, que cuando yo me lo puse con mi propia hija, dije, ¿qué pasaría si mi hija solamente se acercara a mí para pedirme cosas y nunca establecería un diálogo conmigo? Ponga el ejercicio con usted, ponga su ejercicio que un nieto suyo, un hijo suyo, una hija suya, se acerca a usted, mamá, papá, necesito para tal cosa. Mamá, papá, al mediodía necesito para tal cosa. Y solamente se acerca a nosotros para pedirnos. ¿Cómo consideraríamos esa relación? Interesada, ¿cierto? Una relación simplemente fría, ¿cierto? Simplemente fría, donde la relación, solamente el punto de contacto es simplemente pedirle, pero nunca relacionarnos. ¿Para qué se diseñó la oración? La oración en realidad fue diseñada por Dios para establecer una comunión con Él. Y entre las cosas que establece la oración está el pedir también, pero la oración incluye muchas cosas más que pedir. Incluso si usted lee uno de estos libros, La oración que prevalece o el arte de la oración, usted va a encontrar que la oración de petición es apenas una de 20 tipos de oración que hay. Entonces, muchas veces nosotros solamente limitamos la oración a solo pedir cosas y ya, como los sindicalistas. Parecen sindicalistas, solo piden pero no dan gracias, ¿cierto? Y entonces la oración es mucho más que eso. Ahora, nótese algo interesante, para otros simplemente la oración es un rito. Un rito, esa es la oración, un rito. Entonces la pastora como ora toda la mañana, entonces lleguemos más o menos, calculemos que la pastora ora más o menos de tal hora, llegamos ya cuando esté terminando ahí para que. Entonces lo considera un rito, pero nunca lo disfruta. Y yo quiero decirte, una persona que tiene ese tipo de mentalidad jamás va a recibir una cosa sobrenatural en su vida, no va a ser objeto de milagros. O sea, va a ser una persona que escuchará de milagros que ocurren en otros, pero jamás será un objeto de milagro de ella. ¿Por qué? Porque lo único que puede hacer que sea sobrenatural es la oración. La oración es el punto de contacto. Entonces, eso es lo que mucha gente. Ahora, otros dicen que la oración es algo que Dios puede hacer por nosotros, ¿verdad? Y eso es lo que Dios quiere, que simplemente transformemos esa mentalidad que el diablo nos ha venido vendiendo. ¿Entiende eso? Bien, entonces, mi amado hermano, podemos considerar la oración, mi amado hermano, como el mayor respeto posible. Pero es una práctica que tenemos que empezar a adoptar como vital, como un propósito, ¿cierto? Dios va a desarrollar el propósito en la vida de cada uno de ustedes siempre y cuando usted active a través de la oración. O sea, la oración es la llave que prende el motor. Es la llave que abre la puerta. O sea, la puerta está ahí. Detrás de la puerta están las bendiciones. Pero lo único que abre la puerta es que usted la abra, ¿cierto?
Por eso una vez el Señor le dijo, mostró una historia de aquel hombre que llama, ¿cierto? Llamad y se os abrirá, buscad y hallaréis, ¿cierto? ¿Qué dice allá? Pedid y se os dará, ¿cierto? Pedid y se os dará, ¿cierto? Porque el Señor está diciendo que tenemos que orar, está diciendo continuamente orar, 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 orar. Entonces, por eso, mi amado hermano, hay gente que no le pone cuidado a esta oración. Entonces le ponemos más cuidado el día que hay una salida, por ejemplo, a Melgar. ¿Cuánto les gusta? Me encanta, ¿cierto? Cuando nos reunimos como iglesia a un paseo, ¿cierto? Cuando nos reunimos como iglesia a cualquier cosa. Hay gente que solamente va a un culto por escuchar la palabra. Hay gente que soslaya la alabanza incluso. Y yo quiero decirte, cada parte del culto es muy importante para nosotros, debe serlo. Aún los anuncios. Aún los anuncios, no hay nada que esté ahí para rellenar el culto. Antes nos vemos a gatas para hacer el culto más corto, pero no es posible hacerlo más corto porque sería un culto muerto. Hay iglesias que usted ve que los cultos son de 45 minutos. Ay, ¿dónde está esa iglesia? Dígame, pastor. No, es que es difícil, porque si no, usted no viene aquí para ser entretenido, usted viene acá para ser empoderado. Gloria a Dios. Entonces, alguien decía, Martin Lloyd Jones decía, la oración es la actividad más sublime del alma humana. Él decía, es lo más importante, lo más sublime que un ser humano puede hacer es orar al creador de todo lo que existe. Por lo tanto, es al mismo tiempo la prueba máxima. Escuche bien eso, él decía, es la prueba máxima de la verdadera condición espiritual de un cristiano. ¿Cierto? Plop, ¿cierto? Condorito. La prueba más fehaciente, la verdadera prueba de la máxima condición espiritual de un cristiano es la oración. Impresionante. A mí me dejó callado esto así, porque uno puede saber mucha Biblia y uno viene y presume, el griego dice, el hebreo dice y esto lo dice, y uno puede, y si usted no ora, usted es como un címbalo que retiñe, ¿cierto? Por ahí dice. Entonces dice él que no hay nada que diga tanto la verdad sobre un cristiano que su vida de oración. En última instancia, por lo tanto, el hombre descubre la condición real de su vida espiritual cuando él se examina en privado, cuando está a solas con Dios. Amén. Es cuando realmente somos. Porque hay un tipo de oración que es la oración comunitaria. ¿Sí sabía usted? Hay una oración privada, cuando yo la hago a puerta cerrada, en mi lugar secreto, pero hay una oración que hacemos como comunidad. Regularmente, las personas les gusta más la oración comunitaria, ¿cierto? Pero, ¿por qué? La pregunta es, ¿por qué le gusta a la gente más la oración comunitaria? Porque en la oración comunitaria no estamos desnudando nuestro corazón, mientras que en la oración privada sí desnudamos nuestro corazón delante del Señor. La oración privada hace que tú tengas autoridad para estar en una oración comunitaria. Tremendo, ¿no? Esto es, pero Dios en sí mismo quiere que tú tengas las dos condiciones de oración, tanto la privada como la comunitaria. Entonces, por eso, mi amado hermano, Dios quiere que dejemos tanto activismo. Dios quiere que dejes tanto activismo y tantos tratos externos, ¿cierto? Con tanta gente, con tanto ajetreo, y entres a estar solas con Él. Estés a solas con Él. Es lo que realmente sabemos, donde realmente vamos a encontrar un sentido espiritual es cuando estamos solos a Él. Yo una vez encontré a alguien que le costaba trabajo orar, y entonces hizo un ejercicio en su casa. ¿Sabe qué hizo? Como entendió que orar es hablar con Dios, entonces puso una silla de estas, y se sentó él ahí, y luego puso al frente de él una silla vacía donde estaba sentado Dios. Especialmente tremendo. Cuenta una historia que es precisamente ese hombre todos los días se encontraba ahí en esa silla y le hablaba al que estaba sentado a la silla y decía: Señor, te doy gracias. Y lo hizo de manera personal y lo volvió un hábito. Lo volvió un hábito impresionante. Y un día ese hombre se le olvidó acudir a la cita de oración. Esa misma noche el Señor le habló en sueños.
Dice que en el sueño el Señor le dijo, ¿y por qué me dejaste sentado ahí en la silla y no viniste a hablar conmigo? Y me dejó como condorito, plop, porque uno cree que la oración no tiene fin o no tiene sentido. Mucha gente cree que la oración es una perdedera de tiempo, pero créame que la mayor expresión espiritual de un cristiano es la oración. Ahora, qué triste, mi amado hermano, que tantos creyentes pasen tan poco tiempo con Él, ¿cierto? O no se dirijan a Él en absoluto porque tienen poco que decirle a Él. Hay gente que dice, no tengo nada que decirle. Vea, empiece dándole gracias a Dios por todo lo que Dios le ha bendecido. Usted se va a ir todo el día dándole gracias a Dios, y luego el mismo Espíritu Santo le va a dar motivo de oración, ¿cierto? Por otras personas. Usted hace cuenta que después de que ha orado, usted va a sentirse diferente. Por ejemplo, aquí estamos orando, este año está empezando a orar desde las 8, ¿no? Yo felicito a muchos de los que llegan a las 8, pero que son servidores, realmente estamos convocando, en este momento son los servidores los que vienen a las 8. Después oraremos al Señor si hay una apertura para que más gente venga antes, pero siempre tendremos una actitud de oración. Bueno, entonces la pastora dice que a las 8:50 puede llegar toda la iglesia 10 minuticos antes. Usted va a ver una gran diferencia en llegar a las 8:50 que llegar a las 9. De hecho, llegar a las 9 ya es llegar tarde. A mí me enseñaron eso. Cuando yo voy a una cita, yo nunca llego a la hora que me dicen, yo llego 10 minutos antes siempre. Pues, sí, porque a veces he descubierto que 10 minutos antes reparten chocolatinas. Y el que llega a la hora que ya se perdió la chocolatina. Entonces siempre que llega temprano va a retener más, a tener más. Entonces se ve la condición. Entonces, por eso, amados hermanos, lo primero que tú y yo tenemos que entender es examinemos nuestra actitud hacia la oración. Examinémonos, mi amado hermano, y mirémonos un poco qué ingredientes nos faltan para tener esa comunicación con Dios. Todos los cristianos deberíamos necesariamente tener nuestros corazones centrados en Dios a la hora de orar. Amén. ¿Por qué? Porque es la manera en que va a establecerse una comunicación con Él de una forma natural, ¿cierto? Y común en nuestra vida. El problema de nosotros los cristianos es que nos cuesta crear nuevos hábitos. Se dice que para crear un nuevo hábito se necesitan mínimo 21 días donde usted repita una acción hasta que ya se le convierte en un hábito. Por ejemplo, un hábito es leer la Biblia. Mucha gente le cuesta trabajo leer la Biblia, pero cuando usted lo hace todos los días, pone el despertador, digamos a las 5 de la mañana, a las 4 de la mañana, lo pone ahí, despierta, se despabila, va al baño, tómase un vasito de agua, se sienta y lee un capítulo de la Biblia por 21 días, ya usted el día 22 ya lo vuelve un hábito. Se convirtió en un hábito. ¿Qué pasaría si usted empieza a hacer eso? Vamos a encontrar que empiezan a darse resultados prácticos en la vida de uno. Empieza a ver que usted su vida espiritual empieza a cambiar. No es lo mismo una persona que viene sin oración a una que ya viene con oración. No es lo mismo, porque el Señor lo que promete cumple, y el Señor ha comprometido que Él va a estar allí donde es aclamado, donde es deseado. Alguien me preguntaba, pastor, ¿Dios está en todas partes? Yo le dije, claro, no es que Él es omnipresente, Él está en todas partes. Entonces me preguntó la persona, ¿y eso quiere decir que entonces Dios está en Cuadralegre, en Cuadrapicha, está por allá en el barrio Santa Fe, allá donde hay todo ese tipo de lugares de lenocinio? Yo le dije, sí, claro, Él es omnipresente, pero no quiere decir por tanto que se manifieste en todo lugar. Solamente Dios se manifiesta donde Él es anhelado, donde Él es deseado. Y si usted, la única manera de que usted puede decir que Él es deseado es a través de la oración. La oración es, por tanto, algo muy importante. Ahora, a la hora de orar es importante que tengamos siempre en cuenta que la oración siempre tiene que estar centrada en el corazón de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas se acercan de manera equivocada, con una actitud equivocada a la oración. Por ejemplo, mucha gente como los fariseos. ¿Recuerdan ustedes allá en la Biblia muestra que Jesús criticó la manera en que los fariseos oraban?
Y usted puede recordar allá en Mateo capítulo 6 que él toma como un ejemplo negativo a los fariseos, que dice que se hacían en las plazas donde habíamos concurrencia, lugares estratégicos. ¿Para qué? Para ser visto de toda gente. Para que la gente dijera, vea cómo ora de bonito, ay, esa persona tiene, ay, que me gusta cómo ora tal persona. Eso era el propósito que buscaban los fariseos, ser admirados por una falsa espiritualidad. Pero Dios sabía que eso no era verdad, que muchos de ellos simplemente lo hacían para impresionar a la gente, pero Dios nunca lo impresiona eso. Por eso Jesús usaba muchos ejemplos, por ejemplo, que no hiciéramos vanas repeticiones, ni que decoráramos nuestras oraciones, las emperifolláramos con palabras por allá traídas de los cabellos, porque eso no impresiona a Dios. Lo que impresiona a Dios es un corazón contrito y humillado, un corazón humilde, porque Dios finalmente te conoce. Él sabe qué hay en nuestro corazón, Él sabe qué hay en tu mente, Él sabe precisamente qué estás pensando en este preciso momento, pero Él quiere que, aún sabiendo Él, tú le digas, Señor, mira, yo sé que tú lo sabes, te lo voy a expresar. Eso se llama sinceridad, eso se llama honestidad, eso se llama transparencia, hermano. Por eso los fariseos fueron terriblemente criticados por el Señor, porque ellos consideraban la oración como un medio para relucir su espiritualidad en lugar de una humilde oportunidad para glorificar a Dios. Eso es lo que sucedía. Ahora, para corregir eso, mi amado hermano, la perspectiva distorsionada que los discípulos, la cuanto a la oración, porque los discípulos, ¿a quienes veían orando? Pues a los fariseos. Así que cuando Cristo eligió sus 12 discípulos, ellos venían con una estructura de aprendizaje, ¿de dónde? Desde los fariseos. Entonces cuando Jesús, yo me imagino que convocaba una oración, ellos hacían lo mismo que los fariseos, y Jesús tuvo que trabajar con sus 12 hombres para reeditar, para desaprender y para enseñarles qué significa orar. Por eso vamos a encontrar que la oración de los discípulos en Hechos capítulo 1, versículo 14 en adelante, fue diferente a la oración de muchos. Provocó que el Espíritu Santo descendiera. Provocó que el Señor les diera talentos, les diera dones. Provocó que aún la sombra de los discípulos sanara enfermos. ¿Cómo le parece a ustedes? ¿Usted cuántos de ustedes de aquí quieren andar en ese tipo de milagros? ¿Lo va a provocar? Yo voy a provocar a través de la oración. Entonces, por eso, mi amado hermano, lo que hace Jesús, por ejemplo, uno de los ejemplos que Jesús nos muestra en los evangelios es que la manera en que oraba Jesús era que Él se enfocaba en el Padre. Él no se enfocaba en su propia necesidad. La única forma, la única lugar donde vemos que tal vez como que Jesús trató de enfocarse en sí mismo fue en el huerto de Getsemaní. ¿Recuerda usted? En aquella noche que fue entregado. Y Jesús le dijo allá en el huerto de Getsemaní, Señor, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como, o sea, hasta pasa de mí, Señor, esto es como que no quiero, como que quiero renunciar, pero le digo, Señor, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Entonces aquí vemos un ejemplo acerca de la oración, es que Jesús enfoca nuestra atención en Dios. La manera en que los discípulos iban a tener victoria en su vida práctica era enfocándose en Dios y en su voluntad, no en la voluntad de ellos, en su voluntad. Por eso, cuando yo estoy en la voluntad de Dios, entonces necesariamente voy a caminar en adoración, le voy a dar valor a lo que Dios me enseña y le voy a dar gloria por lo que Él me ha dado. Gracias por ese entusiasmo. Ahora, ¿qué cosas específicas son las por las que todo creyente debería orar? Esas son las cosas que a veces nos preguntamos. Yo me estoy aquí en oración, pero ¿qué hago? Vea, cuando usted no tenga nada que orar, ¿sabe qué hace? Ore en lenguas. Gracias por ese entusiasmo. Porque el Romanos 8:26 dice, y no sabemos cómo orar, ¿verdad? Dice Romanos 8:26, dice, no sabemos cómo orar. Vamos allá a Romanos 8:26 para que no crean que es puro cuento. Romanos 8:26 dice allá que cuando las personas tenían problemas para orar, dice, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. O sea, cuando usted no sepa por qué orar, empiece orando en lenguas. Ore en lenguas.
Eso no es una vaina de saca la vaca. No, 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 no se arme palabras, invente, sino espere que el Espíritu Santo le empiece a dar esas lenguas. Entonces empieza usted a darle gloria a Dios. Entonces va a darse cuenta que en medio de las lenguas Dios le trae motivos de oración, que solamente van a ser resueltos si usted lo pide, porque Él es un caballero. Él no va a actuar en la tierra a menos que alguien se lo pida. Por eso es que hay tanta injusticia en la tierra. Hay injusticia en la tierra porque la iglesia no se une para orar. ¿Sí entiende lo que pasa? Por eso es que vemos tantas cosas incorrectas en la vida, porque la iglesia sabe orar, sabe que es oración, pero no ora, o sea, no usa la llave. Entonces por eso, mi amado hermano, Dios quiere que hagamos una oración práctica, práctica. Ahora, espero que podamos descubrir el poder y la pasión para brindar, ¿cierto? Y pasar tiempo a solas con Dios. La idea de todo este mes, hermano, es que podamos aprender a orar. Y todos vamos a empezar a orar. Y entonces espero que entienda, o esperamos con mi esposa también, que la oración no sea un intento por lograr que Dios esté de acuerdo con usted. Porque hay gente que dice, pastor, yo le pido que ore por tal cosa. ¿Por qué? Porque esa oración está mal. Porque usted está intentando que Dios se ponga de acuerdo con usted. No, como decía el pastor Israel, ¿se acuerda que a ese le traemos la lista? Digo, yo le tengo aquí una lista firme, ¿cierto? Decía el pastor Israel. Y Dios le dijo, no, es que yo tengo una lista acá, firme usted más bien. Entonces la oración es para estar en la voluntad de Dios y no en nuestra propia voluntad. Entonces muchas veces la oración se convierte simplemente como en eso, como que Dios supla nuestros deseos egoístas, como que Dios cumpla nuestros caprichos, ¿cierto? Pero en realidad la oración se convierte en aprender de primera mano que Dios es soberano, que Dios es justo, que Dios es majestuosidad, ¿cierto? Es un ejercicio, mi amado hermano, donde amoldamos nuestros deseos y nuestros propósitos a los deseos y propósitos de Dios. Gracias por eso. Gloria al Señor. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra actitud en cuanto a la oración? Y de hecho, se me olvidó darle el título de esta enseñanza, se llama Un corazón centrado en Dios. Así se llama esta enseñanza. Un corazón centrado en Dios. O sea, para los cristianos, para todos los cristianos, orar es como respirar. Pero imagínense, eso debería ser para el cristiano la oración. ¿Qué quiere decir? Que cuando usted dejó de respirar se sintió y le tocó respirar obligado, ¿cierto? La oración es la respiración del cristiano. Hay muchos cristianos que se enseñaron a no respirar y ya están muertos. Ya están muertos. Entonces fíjese, usted no tiene que pensar para respirar, ¿o sí? Porque la atmósfera, mi amado hermano, que nos rodea ejerce una presión sobre nuestros pulmones y lo fuerza a respirar. Eso es lo que pasa. Pero eso es lo más difícil de aguantar de la respiración. Lo más difícil de la respiración es aguantarnos, no respirar. Eso es lo más difícil, porque respirar es lo más fácil del mundo. Yo le digo una cosa, su espíritu le agradece cuando usted ora. Se siente fortalecido, se siente bien, mi amado hermano. Por eso, mi amado hermano, cuando usted nace en la familia de Dios, usted entra en una atmósfera espiritual en la que la presencia y la gracia de Dios van a ejercer presión o influencia sobre su vida. Porque así como los pulmones necesitan de aire, el espíritu necesita de un aire que se llama el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo como que trae un peso, dice, necesito que ores, necesito que ores. Entonces la oración, mi amado hermano, la oración es una respuesta normal a esa presión. En realidad, como creyentes, todos hemos entrado en la atmósfera divina de respirar el aire de la oración. Y solamente podremos sobrevivir a la oscuridad del mundo cuando aprenda usted a respirar en la oración. Aprendamos a orar, mi amado hermano. Desafortunadamente, muchos creyentes se aguantan la respiración espiritual por largo tiempo. Ellos piensan que breves momentos con Dios son suficientes ya para permitirles sobrevivir. Eso es como una pequeña respiración. Todo el tiempo no respiran y hacen y ya no más. Y a veces pensamos, eso es suficiente para llevar una vida cristiana de victoria. No, no es suficiente, mi amado hermano. Por eso, por esa restricción en el consumo espiritual, es causada precisamente porque hay unos deseos pecaminosos dentro de nuestra vida que no quieren que oremos, no desea que oremos. Y entonces el hecho es que todo creyente debe estar continuamente en la presencia de Dios, respirando
constantemente sus verdades para ser completamente funcional para sus propósitos. Hay gente que se está muriendo sin cumplir los propósitos de Dios. Pero pastor, ¿y cómo hago para conocer los propósitos de Dios? Pues sencillo, ten una vida de oración. Y la oración es como respirar. ¿Aló? Gloria a Dios. Debido, mi amado hermano, a que varios de nosotros, ¿cierto? Varios de nosotros, la sociedad es libre y próspera. Por ejemplo, encontramos casos, por ejemplo, de que ¿por qué la gente no ora? Porque vivimos en un ambiente que tiene de todo. ¿Me entiende? Tiene de todo. Por ejemplo, si usted tiene hambre, ¿a dónde va? A la alacena, ¿sí o no? O a la nevera. Tiene hambre, tiene. Si está cansado, ¿dónde va? A la cama a dormir. Si quiere ir a calentarse un poquito, sencillo, coge una flota y se va allá a Melgar, ya a hora y media ya está caliente. Y se devuelve la misma día. Entonces, la sociedad en la cual estamos viviendo realmente nos ha enseñado o nos está presionando para que le demos prioridad a esos momentos donde somos satisfechos físicamente, pero que donde estamos totalmente anémicos espiritualmente. Y entonces pensamos, con breves oraciones ya es funcional. Si viene un problema, entonces ahí le pido el favor a los pastores que oren. Pongo algo en las notas de peticiones de oración y digo, hermanos, les pido oración por fulanito de tal. Y esa persona, pregunto, ¿orará? ¿Esa persona que está pidiendo está orando o simplemente dejó la tarea a otros para que le lleven la carga? ¿Cierto? Pero fíjense, hermanos queridos, que la oración nos hace que estemos continuamente conscientes de que la presencia de Dios está en nosotros. Entonces, una de las funciones de la oración es eso, hacernos conscientes de la atmósfera espiritual en la cual estamos caminando. Entonces, por eso, mi amado hermano, créame, mi amado hermano, que no se ve usted satisfacer solamente por las bendiciones físicas que Dios le da, sino que lo que tenemos que buscar en primer lugar son las bendiciones espirituales. Entonces, cuando usted y yo nos volvemos tan dependientes de los recursos físicos, pues entonces vamos a sentir poca necesidad de los recursos espirituales. Ahora, cuando tú cambias todo este orden y programas, ¿cierto? Digamos, hay una forma en que nosotros muchas veces confundimos lo divino con lo profano. Entonces, decimos, no, es que Dios, digamos, me ha prosperado tanto que ya no quiero pedirle más. Y uno le dice al hermano, hermano, ¿usted tiene alguna petición? No, no tengo peticiones, que ya estoy muy bendecido. Entonces, una persona que ya confundió lo divino con lo profano, ¿por qué? Ya no siente necesidad de orar. Yo digo, siempre hay que orar por algo. Así usted tenga todo, ¿cierto? Tenemos que orar por algo, podemos darle gracias a Dios. Bueno, siento en mi corazón orar por fulanito de tal, siento en mi corazón orar porque a ciertas personas les vaya bien, ¿cierto? Entonces, fíjense que, número uno, estamos descubriendo una oración netamente egocéntrica, donde oramos solamente por nosotros, y si nosotros ya no tenemos necesidades que pedir, entonces no oramos. Pero, ¿qué me dice del hermano que está enfermo? ¿Qué me dice de aquella persona que está pasando por una aflicción? Entonces, si hay motivos de orar todo el tiempo, si hay motivos de orar. Entonces, por eso, mi hermano, realmente no podemos, los cristianos no podemos dejar de comportarnos, ¿cierto? Siempre en oración. Entonces, muchas veces la gente es como una humanista practicante, viviendo como si Dios no fuera necesario. Y esto es lo que le pasa a los países de primer mundo. Ellos, como tienen de todo, entonces no sienten la necesidad de orar. No sienten la necesidad de Dios porque creen que ya Dios lo usa es como cuando hay un problema. Es el bombero, es el paramédico, ¿cierto? Entonces, cuando hay un peligro, entonces ahí sí recurren a Dios, ahí sí piden peticiones, así van a la iglesia. Entonces, por eso el Señor dice allá, leímos allá en Colosenses, perseveren siempre en la oración. Leímos en Colosenses 4:2, manténganse continuamente velando. Manténganse continuamente persistentes, incesantes. O sea, esa es la vida esencial de todo cristiano, es estar completamente dependiente del Señor. Ahora, alguien me preguntaba, pastor, ¿en qué frecuencia tenemos que orar? Según esto, mi amado hermano, si usted mira el ejemplo máximo de oración, ¿quién fue? El mismo Señor Jesús. Y usted va a encontrar en los evangelios que el ministerio terrenal de Jesús fue sorprendentemente breve. ¿Cuánto duró? 3 añitos. Porque él empezó a los 30 años, como todo judío que quería servir como en el templo, tenía que empezar a los 30 años. Su ministerio empezó a los 30 años, pero él terminó a los 33 años. Realmente, en esos 3 años, ¿cómo fue la vida de Cristo?
los evangelios nos ilustran de que los años de Cristo fueron impregnados siempre por oración, como debió haber sido los años previos a ese ministerio. Jesús pasó una gran cantidad de tiempo en oración. Por eso dice los evangelios que Jesús tenía por costumbre levantarse temprano en la mañana. ¿Aló? Esto no es muy popular para nosotros, levantarnos temprano en la mañana, antes del amanecer, antes de que el sol se levante. Y él tenía comunión con el Padre, pero no solamente tenía comunión antes de que amaneciera, sino también en la noche. Se dice en los evangelios que con frecuencia Jesús iba al monte de los olivos o a algún lugar, otro lugar tranquilo para orar. Generalmente lo hacía a solas. La oración en realidad para Cristo fue digámoslo así, un aire espiritual. Jesús respiraba cada día en su vida oración. Por eso, mi amado hermano, él practicó una comunión interminable entre él y el Padre, porque eso era natural para él. Ahora, sorpréndase. La pregunta que hacía mucha gente es, ¿por cómo fue o cuál fue el secreto por el cual Cristo hizo los milagros que hizo? ¿Cómo fue posible que Jesús le diera vida a un hombre que llevaba 4 días podrido en la tumba? ¿Cómo es posible que Cristo le diera vista a un ciego de nacimiento? ¿Cómo es posible que el Señor le devolviera el movimiento a un paralítico que lleva 38 años intentando llegar a un estanque para ser sanado? ¿Cómo fue posible que el Señor le quitara la joroba a una mujer en un templo? Porque estaba jorobada y el Señor la enderezó. ¿Cómo es posible que una mujer que llevaba 12 años con flujo de sangre fuera sanada con solo tocarlo? Y él no tuvo que despeinarse allá ni hacer todo un culto, toda una noche de sanidad de milagros, simplemente tu fe te ha sanado. ¡Pum! Llegaron 10 leprosos y le dijeron: Señor, hijo de David, ten misericordia de nosotros, que estamos aquí, se nos está cayendo la piel en pedacitos. Entonces el Señor le dice: vayan y muéstrense al sacerdote, lleven la ofrenda que Moisés determinó en la Biblia, y ya, y mientras iban allá, ¡pum!, todos quedaron sanos. Impresionante. Usted nunca verá a Cristo despeinándose para sacar un demonio. Jesús oraba horas para hacer milagros de segundos. Nosotros queremos orar segundos para hacer milagros por horas. Sí, eso es lo que pasa. Tenemos que cambiar nuestro chip. Descubre en la Biblia, mi amado hermano, lo que el Señor está enseñando. Por eso el Señor insistió o instó a los discípulos a hacer lo mismo. Les dijo allá en Lucas 21:36, les dijo: hijos, velen pues en todo tiempo orando, que tengan fuerzas para escapar de todas estas cosas que van a acontecer. Lucas 21:36 leí. El Señor le está diciendo: la única forma en que tú puedas ser fortalecido en un mundo tan corrupto, tan lleno de maldad, tan lleno de muerte y tan lleno de tantas cosas malas, es a través de la oración. Porque tú no eres de este mundo, tú eres de un mundo sobrenatural. Por eso, mi amado hermano, la iglesia primitiva entendió esto. La iglesia primitiva aprendió esta lección y mantuvo el compromiso de Cristo de orar continuamente e incesantemente. De hecho, las palabras que Cristo le dijo a la iglesia fue, antes de ascender al cielo, fue: vayan al lugar que yo les dije y esperen con paciencia la promesa del Padre. ¿Y cómo es que venía la promesa? A través de la oración. Si usted mira el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 14, usted va a encontrar que dice la Biblia: y estaban todos juntos, unánimes, orando en un lugar llamado el aposento alto. Y oraban y oraban y oraban, y la respuesta no fue inmediata. Yo me imagino que esa gente estuvo orando más o menos 10 días, porque después de 10 días de que él ascendió fue que vino la respuesta del Espíritu Santo. 10 días todos los días: hermano, nos vemos mañana, hermano, todo el tiempo, 24 horas de oración, hasta que vino el Espíritu Santo. Tembló el lugar, se cimbraron esas paredes, el piso se movió y vino el Espíritu Santo como un viento recio, y dice que se puso sobre cada uno de ellos como una llama de fuego. Impresionante. Y todos empezaron a hablar en otros idiomas, de manera que en esa fiesta del Pentecostés todo mundo sabía lo que estaban diciendo y hablaban las maravillas de Dios. Cada uno entendía en su propio idioma. Eso lo hace el Espíritu Santo, pero ¿qué lo activó? ¿Qué lo activó? Lo activó la oración.
No es orar segundos y esperar milagros por horas, es orar horas y esperar milagros en un segundo. Eso es. Nosotros, ¿qué es tener una conciencia? Entonces la oración frecuente, mi amado hermano. Entonces dice que perseveran unánimes. Y luego vamos a encontrar que no solamente la oración provocó la venida del Espíritu Santo, sino que la oración provocó que 3,000 personas en Hechos capítulo 2 recibieran el Evangelio. ¡Wow! Imagínense en un solo día 3,000 personas. Pero al día siguiente fueron una. Porque usted mira Hechos capítulo 3, cuando Pedro y Juan entraron a oración a las 3 de la tarde por la puerta de la Hermosa, ellos le predicaron a un cojito que llevaba mucho tiempo ahí. Y le dijo, levántate en el nombre de Cristo. Y ese hombre empezó a saltar como un resorte por todo, alabando a Dios, ¿cierto? Y como resultado les dieron un premio por haber sanado al cojito que trancaba la puerta, y fue una tremenda leñera. ¿Sí o no? Después de que le dan la leñera, salen de allá, les prohíben predicar en el nombre de Cristo, van allá a la iglesia que estaba reunida en una casa, y entonces le cuentan todo lo que aconteció, y ellos se unen en oración. Hechos capítulo 4, 23 al 29 nos relata que ellos empezaron a orar. Y dice que oraban, Señor, danos valentía para predicar, y que ahora la predicación vaya acompañada de señales, milagros y prodigios. ¡Pum! El Espíritu Santo hizo temblar otra vez la casa, ¿cierto? Y todos empezaron a predicar con mayor vehemencia y se convirtieron 5,000. O sea que ya, primer día, 120. Segundo día, 3,000. Entonces, ¿cuántos son? 3,120. Tercer día, 3,001. 3,121. Y el cuarto día, cuando los amenazaron, 5,000. ¿Cuántos en 4 días? 8,121. ¿Qué activó eso? La oración. Gracias. ¿Cierto? Activó la oración. Por eso, mi amado hermano, cuando usted mira las cartas del apóstol Pablo, por ejemplo, yo miro Pablo siempre, usted ve que siempre Pablo comienza las cartas diciendo que él está orando por la gente. Y no es una cuestión ay, es tan amable Juan y Pablito, usted es tan amable, gracias por orar por mí, gracias. No. Pablo está diciendo, yo estoy orando por ustedes. Y yo quiero que ustedes sepan que estoy orando por ustedes. Por eso uno va a encontrar que muchas de las epístolas de Pablo, vamos a descubrir que la oración de Pablo por sus compañeros era una práctica diaria en él. Era una práctica diaria. Mire usted la carta a los romanos, usted mira ya el capítulo 1, versículos 9 y 10, él está diciendo yo oro por ustedes. Usted mira la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 4, yo estoy orando por ustedes. Usted luego lee los Efesios 5, 20, yo estoy orando por ustedes. Luego Filipenses 1, 4, muchachos, yo estoy orando por ustedes. Luego usted lee Colosenses 1, 3, Colosenses, yo estoy orando por ustedes. Luego va a encontrar primera Tesalonicenses 1, 2, también estoy orando por ustedes. En la segunda carta sigo orando por ustedes, capítulo 1, versículo 3 y versículo 11. Y luego por Filemón, también estoy orando por ti, Filemón. Caramba. La Biblia nos muestra muchas enseñanzas. Las oraciones por los creyentes a menudo lo mantienen ocupado a uno. Cuando usted está orando por otro, usted no tiene tiempo de pensar en cosas indebidas. Lo mantiene en santidad. Lo hace sonreír a pesar de las cosas. Usted se ríe de lo porvenir, como decía Proverbista en 31, ¿cierto? Cuando dice la mujer virtuosa, ella se ríe de lo porvenir. Eso a mí no me importa porque yo estoy conectadísimo con el Señor. Entonces, por eso vamos a encontrar que tanto los apóstoles como la iglesia primitiva continuamente tenían una oración. Esa era su respiración. Pablo, por ejemplo, fue capaz de exhortar a sus lectores de orar de esa manera también, ¿cierto? Entonces continuamente estaba animando, perseveren en oración, siempre mantengan todo en oración, vigilen en oración. Por ejemplo, ahí leímos Colosenses 4:2 que dice, perseveren en oración. Oren por otros, oren por sus autoridades. Le dijo a Timoteo, ore por las autoridades, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que cuando las cosas no suceden, en lugar de usted perder tiempo criticando, peleando, usted quiere cambiar a su esposo? Ay, es que mi esposo no viene a la iglesia. Pues en lugar de estar hablando de eso, ¿cuánto empleo diciendo que ese esposo no quiere venir a la iglesia? Ay, no, pues eso empleo en oración. La quejabanza no trae poder. Lo único que hace la quejabanza es darle poder, pero al diablo, un derecho legal. Pero cuando usted ora, usted está quitando derecho legal al diablo. Por eso Pablo decía, oren en todo tiempo, con espíritu de oración y ruego, vigilando con toda perseverancia y ruego por todos los santos.
Entonces, una oración incesante. Ahora, alguien me decía, entonces, pastor, ¿cómo es eso de orar? Entonces, quiere decir que cuando yo voy para coger el Transmilenio tengo que estar así, Padre bendito, Señor, y se estrelló con un poste, ¡pum! ¿Cierto? No, ¿cierto? Y que yo me subo al del Transmilenio y todo el mundo allá mirándose, y yo, Señor, y todo el mundo, no está diciendo eso. ¿Qué significa orar continuamente? No significa hacer eso, significa que todo momento usted está en una acción de oración. Por ejemplo, alguien dijo que una vez la oración es como cuando un soldado, en aquel tiempo cuando esos soldados andaban con armadura y lanza, ¿cierto? Era un soldado continuamente durmiendo hasta con la armadura, pero a pesar de que no estaba en batalla, él tenía la espada a la mano, ¿cierto? Estaba en posición, en modo oración, o sea, quiere decir que no está en mente, pero usted está sensible a toda la oración, o sea, usted ve algo que pasa, Señor, gracias. Mire esto, Señor, gracias, Padre, en nombre de Cristo. Vi un accidente, oh Padre, gracias, Padre precioso. Sucedió algo bonito, gracias, Padre, porque sucedió algo bonito. Sí, o sea, todo momento está como una actitud, pero no está todo el momento haciendo no, como William Mirascoche, no. Usted está en una actitud de oración. Eso se llama estar orando en todo tiempo, o sea que usted continuamente está consciente de la presencia de Dios. Por ejemplo, eso de estar consciente, por ejemplo, yo lo pongo en el ejercicio práctico. Nosotros llegamos acá a las 5 de la mañana, casi todos los días, 6 de la mañana, y entonces el ejercicio práctico es llegar acá, Señor, gracias porque nos llegaste bien, Señor. Con todos esos locos que hayan en la calle, borrachos y toda esa vaina, Señor, nos trajiste con bien, Señor, gracias. Parque el carro, tal la cuestión, gracias, Señor, por este lugar tan bonito. Bueno, seguimos subiendo. ¿Y qué, mami? ¿Qué quieres desayuno? No, que quiero tal cosa. Gracias, Señor, por esos huevitos, Señor, que nos vamos a comer con chocolatico, gloria a Dios. Y eso así. Y de vez en cuando uno que otra oración dice, ¿cierto? Esto es, uno tiene como una condición de estar todo momento, no es que esté orando todo el tiempo, sino que está a todo momento consciente de la oración. Está consciente de la presencia de Dios. Entonces, cuando Pablo dice que oraba en todo tiempo, era que estaba en modo de oración, todo momento estaba consciente. O sea, no se dejaba arrastrar por las afanes de la vida, no se dejaba arrastrar por el mundo. Entonces, eso es lo que significa una oración continua. Y entonces es lo que todos nosotros tenemos que estar, o sea, quiero ver, y Dios quiere ver, más que yo quiero ver, más que la pasada, Dios quiere verlo a usted en una acción como el soldado que tiene listo para desenvainar la espada. ¿Cierto? Está así. Por eso la oración fue incluida en Efesios 6 como una de las armas ofensivas. Es una de las armas ofensivas, ¿cierto? Del soldado es la oración. Porque ¿qué es lo que hace la oración? Proclama la palabra. ¿Aló? Entonces siempre debemos tener una actitud de ¿qué? Oración. De oración. Y voy a dejarlos hasta ahí. Como voy a continuar este tema, entonces vamos a dejarlo ahí. Entonces vamos a hablar de oración todos estos días. Y le motivo a que compre esos libros.